Hay algo que nunca le conté a nadie. Una cosa pequeña. No sé ni por qué la guardo todavía. Cuando era chico, mi mamá me dijo que cada persona tiene un nombre verdadero. No el que le ponen, el que ella le dice en el oído el primer día que lo ve. El mío nunca me lo dijo en voz alta. Decía que los nombres verdaderos son para guardar adentro, que si los dices en voz alta, alguien te los puede quitar. A mí me pusieron Samuel. Samuel es el nombre que usan ellos, el que escriben en los papeles, el que gritan desde el otro lado del campo cuando quieren que corras. Pero yo me llamo de otra forma. Y eso no me lo quitó nadie. Bien, empecemos. Es 1850. Estoy en el condado de Dallas, Alabama, en una plantación de algodón que se llama Magnolia Creek, aunque acá nadie le dice así. Nosotros le decimos la finca del señor Harmon, porque la tierra no tiene nombre. La tierra le pertenece a alguien y eso es todo. Tengo 32 años, o 33. No estoy del todo seguro. Mi mamá no llevaba la cuenta de fechas. Nadie nos enseñó a llevarla. Los años para nosotros eran el año que hubo sequía, el año que se murió el viejo Thomas, el año que llegaron los nuevos, el año que nevó por primera vez en mucho tiempo y los niños salieron corriendo a tocarlo como si fuera algo del cielo. Yo nací en el año que hubo la inundación grande del Tombigbee. Eso me dijo mi mamá, que el río se desbordó y el agua llegó hasta las cabañas. Y ella me tuvo a mí esa misma noche con los pies mojados en el piso de tierra húmeda. Dijo que me salía al mundo buscando calor. Supongo que todavía lo estoy buscando. Mi mamá se llamaba Ruth. Ruth era de Carolina del Sur. La compraron cuando tenía como 15 años y la trajeron acá en carreta junto con otros 7. Ella nunca me habló mucho de ese viaje. Solo una vez me dijo que el camino olía a pino y que hacía un frío que nunca había sentido antes, y que lloró sola, en silencio, porque en el camino no se podía llorar fuerte. Eso sí me lo dijo, que en el camino una mujer que iba al lado empezó a llorar en voz alta, y el que manejaba la carreta la golpeó en la boca y le dijo que callara. Y la mujer se quedó mirando el piso el resto del camino, sin decir nada. Ruth aprendió rápido. Silencio por fuera, todo por dentro. Consejo. Jovencito, jovencita, escúchenme bien. El primer consejo que les doy hoy no es mío, es de mi mamá. Ella decía, aprende a guardar lo tuyo sin que se note. No todo lo que sientes tiene que salir por la cara. Hay momentos en que tu cara es lo único que controlas. Cuídala. Ruth sabía hacer 3 cosas mejor que nadie en la finca. Primero, cocinar. Hacía un maíz molido con puerco salado que te hacía cerrar los ojos. Segundo, curar. Sabía de plantas. Raíz de barbasco para el dolor de estómago, hoja de nogal para las picaduras. Una cosa que hervía con cáscara de árbol para la fiebre. A ella le iban a pedir ayuda a los otros, y ella ayudaba, siempre. Tercero, leer las caras. Eso no se enseña, pero ella lo tenía. Podía mirar al señor Harmon desde el otro lado del campo y saber si ese día iba a estar de buen genio o no, y nos avisaba. Un gesto nada más, una mirada. Y todos entendíamos. Ese lenguaje lo aprendíamos sin que nadie te lo explicara. Chisme de época. El señor Harmon tenía fama de ser de los buenos, que en ese tiempo quería decir que no te golpeaba seguido. Pero la señora Eliza, Miss Elisa, era otra historia. Todo el mundo sabía en la finca que ella revisaba las habitaciones de las mujeres jóvenes porque desconfiaba. No del señor, decía, de nosotras, como si fuéramos nosotras las que tomaban decisiones. El chisme que corría entre las mujeres mayores
era que Miss Elisa una vez le tiró una jarra de agua caliente a una muchacha llamada Celia porque la encontró hablando con el señor en el pasillo. Celia tenía 16 años y estaba llevando una canasta de ropa limpia, pero Miss Elisa no preguntó qué hacía ahí, solo tiró la jarra. Mi papá no lo conocí. Nunca le pregunté a mi mamá por él, y ella nunca me habló de él. Eso en sí mismo me decía algo. Hay cosas que cuando no se dicen, ya están dichas. Me separaron de mi mamá cuando yo tenía 7 años. No fue dramático. Eso es lo que no entiende nadie de afuera. No hubo gritos, no hubo escena grande. Un martes, el señor Harmon vendió a Ruth a otro hombre de un condado más al norte. El señor Lyle, creo que se llamaba. No lo vi bien. Era un hombre gordo que llegó en un carro negro con el asiento de cuero rojo. Mi mamá me miró desde lejos. Solo eso, una mirada. Yo estaba parado junto a la cabaña con otros 2 niños. No sabía bien qué estaba pasando, pero algo en mi cuerpo lo sabía. El estómago se me apretó como cuando te caes. Ella levantó la mano, despacio, casi sin que se notara, y se subió al carro. No volví a verla. ¿Les parece cruel? Sí. Pero si les cuento que eso pasaba todo el tiempo, quizás entiendan algo de lo que era vivir ahí. No era un momento, era el aire. La separación de familias era tan común que había mujeres que se negaban a encariñarse con sus propios hijos, no porque no los amaran, sino porque sabían que el amor en ese lugar era una deuda que ibas a pagar con dolor. Mi mamá sí se encariñó, por eso la mirada, por eso me duele todavía. A ver, les voy a contar cómo es realmente un día en el campo, no la versión de los libros, la versión de quien lo vivió. Te levantas antes de que salga el sol, no porque quieras, porque el capataz toca la campana y si no estás parado en el campo cuando empieza a aclarar, hay problema. El campo en agosto en Alabama es como pararse dentro de una boca caliente. El sol sale y en una hora ya sientes que el aire pesa. El algodón tiene espinas pequeñas en la cápsula. Las que recogen por primera vez se hacen cortes en los dedos, muchos cortes pequeños. A los 3 días tienes los dedos tan duros que ya casi no los sientes. Eso era el objetivo, llegar a no sentirlos. Suena mal, lo sé, pero cuando llegabas a ese punto era casi un alivio. La tarea diaria en la plantación del señor Harmon era entre 200 y 300 libras por persona. Dependía de quién eras, qué tan fuerte te veían ese día y del humor del capataz. Al final de cada tarde, ibas a la balanza. La balanza era el momento del día que más odiaba todo el mundo, no porque pesara, sino por la espera. Te formabas con tu costal y esperabas, y el capataz escribía el número en un cuaderno, y si el número era bajo, te lo hacía saber, no siempre con golpes, a veces solo con la mirada, con el silencio, con dejar que esperaras un poco más de lo necesario antes de darte la comida. Las humillaciones pequeñas duelen diferente a las grandes. Eso también lo aprendí temprano. Chisme de época. El capataz que tuvimos más tiempo se llamaba señor Wade. Blanco, flaco, siempre con una camisa azul que nunca lavaba bien, olía a tabaco y algo agrio. El chisme entre nosotros era que el señor Wade le tenía miedo al señor Harmon, no al revés. Harmon era rico, y Wade era un asalariado que necesitaba el trabajo, y cuando Harmon llegaba al campo, Wade se ponía nervioso, caminaba más rápido, hablaba más fuerte. Yo lo miraba a veces y pensaba, este hombre también está atrapado, no de la misma forma que yo, pero atrapado. Y eso me daba una sensación rara que tardé años en entender. No era lástima, era algo más parecido a, bueno, entonces el mundo es más complicado de lo que parece. El algodón se cosechaba entre agosto y diciembre, 5 meses. Después de la cosecha, el trabajo no paraba. Limpiabas la tierra, arreglabas cercas, cortabas madera, preparabas el campo para la siguiente siembra. No había descanso real, solo variación en el tipo de cansancio. El domingo era distinto. El domingo, en la mayoría de las plantaciones, te dejaban el día. No siempre, pero bastante seguido. Y ese día cambiaba todo. El domingo era el día en que la gente se volvía gente.
Quiero decir que el resto de la semana eras una herramienta con piernas. El domingo eras alguien que habla, que ríe, que discute, que tiene opinión. Las mujeres arreglaban sus vestidos con lo que hubiera. Un pedazo de tela diferente en el cuello, un pañuelo de color, una flor del patio. Los hombres se peinaban, se rasuraban si podían, buscaban verse como personas. Eso también era resistencia. Nadie te lo iba a decir con esa palabra, pero lo era. Jóvenes, cuando la vida les quite algo, guarden algo pequeño para ustedes, lo que sea, una canción que cantan solos, una forma de caminar, un chiste interno que solo ustedes entienden. No dejen que el peso de afuera les quite todo lo de adentro. Mi mamá llamaba a eso el cuartito. Decía que toda persona tiene un cuarto chiquito dentro que nadie puede entrar si uno no los deja. Cuiden ese cuarto, ciérrenlo con llave si hace falta. El campo de algodón tiene un sonido propio. No es silencioso. Cuando estás ahí adentro, con 30, 40 personas trabajando, hay ruido de ropa, de pasos, de respiración. A veces alguien tararea algo, muy bajito, casi sin querer. Eso era lo más peligroso y lo más necesario al mismo tiempo. Los cantos de trabajo, así les dicen los estudiosos. Nosotros no les decíamos nada, solo cantábamos. Y en esos cantos había cosas que no puedes decir en voz alta. Mensajes, advertencias, a veces solo dolor que necesitaba salir de alguna forma, y esa era la única. Los que no entienden el idioma creen que son canciones tristes de esclavos. Y sí, pero también son noticias, también son mapas, también son bromas. En un canto podías decir, el capataz está de mal humor hoy, o llegaron forasteros a la casa grande, cuidado, o anoche escuché algo que nos interesa a todos. Y nadie afuera entendía nada. Ese era nuestro idioma, el que nunca nos pudieron quitar porque nunca supieron que existía. Déjenme presentarles a la gente con la que viví, porque una vida no son eventos, son personas. Primero, el viejo Ezra. Ezra tenía como 60 años. Nadie sabía exactamente cuántos. Él tampoco. Decía que había nacido cuando todavía había tiempo para todo, que era su forma de decir que ya nada era como antes. Ezra había sido de otro lugar antes, de Georgia, creo. Tenía en el pecho unas marcas que nunca explicó y nadie le preguntó. Pero Ezra sabía contar historias, y eso en ese lugar era poder. De noche, cuando el calor bajaba un poco y la gente se sentaba afuera de las cabañas, Ezra contaba, no historias inventadas, historias de lo que había visto, de gente que había conocido, de lugares que existían más allá de Alabama. Una vez contó que había visto el mar. Yo tenía como 10 años, y le pregunté, ¿el mar es grande? Y él me miró con esa cara suya, con esos ojos medio cerrados, y me dijo, Samuel, el mar es lo más grande que existe, pero lo más grande del mar no es el agua, es que cuando te paras en la orilla y miras al frente, no hay nadie diciéndote hasta aquí llegas. Yo no dormí bien esa noche, me quedé pensando en eso, en un horizonte sin nadie diciéndote hasta aquí llegas. Chisme de época. El viejo Ezra tenía fama de saber leer, no de corrido, aclaremos, pero sí de reconocer letras. Lo había aprendido de un niño blanco cuando era joven, antes de que en 1832 Alabama hiciera ley que enseñar a leer a un esclavo era delito. No delito del que aprendía, delito del que enseñaba. Interesante, ¿no? Tenían tanto miedo de lo que podíamos hacer si aprendíamos que lo convirtieron en crimen. Pero Ezra guardaba ese secreto. A veces lo agarrabas mirando un pedazo de papel que encontraba por ahí tirado, los labios moviéndose muy despacio, y si lo pillabas, te miraba como diciendo, no viste nada. Y uno no veía nada, claro que no. Después estaba Josephine. Josephine era la cocinera de la casa grande, y eso, en la jerarquía invisible de la finca, la ponía en un lugar especial. No porque la trataran mejor, que a veces la trataban peor por estar tan cerca, sino porque Josephine escuchaba cosas que la gente de la casa grande habla en la cocina como si los que están cocinando no tuvieran oídos. Error de ellos. Josephine nos traía información que valía más que cualquier otra cosa. Sabíamos cuando el señor Harmon iba a vender a alguien antes de que lo decidiera del todo. Sabíamos cuando había deudas y el dinero andaba mal. Sabíamos cuando llegaban visitas importantes y eso cambiaba el humor de la casa.
Josephine lo contaba en el lenguaje de los cantos, en gestos, en el orden en que ponía las cosas. Tenía todo un sistema. Era la persona más inteligente que conocí en mi vida, y nunca aprendió a leer ni a escribir, porque nunca se lo permitieron. El mundo perdió mucho por eso, mucho más de lo que entiende. Chisme de época. Josephine sabía algo sobre el señor Harmon y su socio comercial, el señor Baxter, que nunca contó en voz alta. Solo una vez me dijo mientras yo le ayudaba a cargar leña: Samuel, hay hombres que hacen negocios con Dios de cara y con el diablo de espaldas, y los dos saben que los dos lo saben, solo que nadie dice nada porque los dos tienen algo que perder. Yo nunca entendí bien qué quería decir, pero el señor Baxter nunca me cayó mejor después de eso. Había algo en su sonrisa que no llegaba a los ojos. Y luego estaba Thomas. Thomas era mi mejor amigo. Thomas era 3 años mayor que yo, más alto, más flaco, con unas manos largas que parecían hechas para otra cosa que el algodón. Siempre estaba haciendo algo con las manos, tallando madera, tejiendo, arreglando cosas. Nos hicimos amigos en el campo. Un día me caí de cansancio, literalmente. Me doblaron las rodillas y me fui al suelo, y Thomas me levantó sin decir nada, me puso de pie y siguió trabajando como si nada. Eso es una forma de amistad, no la que viene con palabras, la que viene con el gesto de poner a alguien de pie. Con Thomas hablábamos de todo por las noches, del norte, de lo que pasaba más allá de Alabama, de cosas que habíamos escuchado. Thomas había escuchado hablar de un hombre llamado Frederick, un hombre que había sido esclavo en Maryland y que se había escapado, y después había escrito un libro contando todo. Esto era alrededor de 1845-1846. El libro se llamaba algo así como Mi vida como esclavo, y aunque ninguno de nosotros podía leerlo, la noticia de que existía corría. Alguien que lo había leído se lo contó a alguien, y ese alguien se lo contó a otro, y así llegó a Alabama. La noticia era simple. Hay un hombre que se escapó y lo contó todo, y el mundo lo escuchó. No sé si pueden entender lo que significa eso cuando vives donde yo vivía. Que alguien cuente tu historia y el mundo la escuche. Que alguien diga, esto es lo que pasa, y que nadie pueda decir que miente. Tomás decía, ese hombre es libre, y nosotros no. Pero él contó la historia y nosotros la estamos escuchando. Algo de eso nos pertenece a los dos. Yo no entendía bien eso cuando lo dijo. Ahora sí. En 1850, el gobierno de los Estados Unidos aprobó una ley. La llamaron la Ley de Esclavos Fugitivos. ¿Qué decía? Decía que si un esclavo se escapaba al norte libre, la gente del norte estaba obligada a atraparlo y devolverlo. No podían ayudarte, no podían esconderte. Si lo hacían, eran criminales ellos. Eso lo escuché contar al señor Harmon en el porche, con voz satisfecha, como quien recibe una buena noticia. Josephine lo escuchó también desde la cocina, y esa noche nos lo contó. Nadie habló mucho esa noche, pero quiero que entiendan algo. Esa ley no nos paralizó el pensamiento. Al contrario, hay cosas que cuando las hacen más difíciles, la gente piensa más en hacerlas, no menos. Es como cuando le dices a alguien que no mire para un lado. Lo primero que hace es mirar para ese lado. Los que aprobaron esa ley querían que nos asustáramos más. Y sí, nos asustamos, pero también empezamos a planear más. Chisme de época. Por esa misma época empezaron a correr rumores de una mujer del sur de Maryland que ayudaba a la gente a escapar. Nadie sabía su nombre real. Le decían Moisés. Sí, Moisés, como el del Génesis, el que sacó a su gente de Egipto. Solo que este Moisés era una mujer, pequeña, dicen los que la vieron, con una mirada que no te dejaba de frente. Ya después aprendimos su nombre, Harriet Tubman, y el camino que usaba se llamaba el ferrocarril subterráneo, que no era un tren ni era subterráneo, era gente en casas, en graneros, en iglesias, que te escondía y te pasaba al siguiente, una cadena humana. Cuando el nombre de Harriet llegó a nuestra finca, el viejo Ezra se quedó callado un largo rato
y después dijo en voz muy baja: ya era hora. En Alabama, las leyes para nosotros eran claras. No podías salir de la plantación sin un papel firmado por tu dueño. No podías reunirte en grupos de más de 5 sin un blanco presente. No podías aprender a leer. No podías aprender a escribir. No podías tener armas. No podías tocar un tambor, porque el gobierno había decidido que los tambores eran una forma de comunicación peligrosa, que lo eran, y los prohibieron. No podías testificar en un juicio contra un hombre blanco. No podías casarte legalmente. ¿Qué hacíamos? Nos casábamos de todas formas. Había una ceremonia. Se llamaba saltar la escoba. Pones una escoba en el suelo y los dos juntos saltan sobre ella, y los que los miran son los testigos. No valía para la ley, pero valía para nosotros. Y al final del día, ¿quién era la gente que importaba? Los que te miraban saltar, no los que escribían los papeles. Yo salté la escoba. Se lo tenía que contar. Tenía 23 años. La mujer se llamaba Clara. Clara era de la finca vecina del señor Aldrich. La veíamos los domingos cuando las dos plantaciones juntaban a la gente para el servicio religioso. El señor Harmon era metodista y le gustaba que rezáramos todos juntos. No sé bien si lo hacía por Dios o por vigilarnos mejor, pero el resultado era que los domingos veíamos gente de afuera. Y ahí estaba Clara. Clara tenía una forma de reírse que hacía que se te olvidara dónde estabas. Eso es lo primero que vi en ella, no su cara, su risa. Una risa de esas que vienen desde abajo y se te contagian sin que puedas hacer nada. En ese lugar, en ese tiempo, una persona que podía reírse así era un milagro. Así la llamaba yo para mí mismo, mi milagro del domingo. Chisme de época. Los chismes de domingo entre las dos plantaciones eran el entretenimiento principal de la semana. Uno de los favoritos era el de los señores Harmon y Aldrich, que eran cuñados y se odiaban. No a cara descubierta, claro. A cara descubierta se saludaban y hablaban del clima y del precio del algodón. Pero en la espalda era otra cosa. Josephine escuchó una vez al señor Harmon decirle a su esposa que Aldrich era un hombre de suerte y poca cabeza, que tiene todo lo que tiene porque se casó bien. Y desde la plantación de Aldrich nos llegó el chisme que él decía que Harmon era arrogante y endeudado. Y nosotros escuchábamos todo eso y nos mirábamos, y en esas miradas decíamos cosas que tampoco se podían decir en voz alta. Clara y yo empezamos a buscarnos los domingos. Nos parábamos cerca sin que se notara. Hablábamos en voz baja mientras los que tenían que vigilar miraban para otro lado. Le pregunté su nombre la tercera vez que nos paramos cerca. Me contestó: Clara, y tú te llamas Samuel y te caíste al barro la semana pasada cargando una bala de algodón. Me reí. No pude no reírme. Y le dije: ¿cómo sabes eso? Y me dijo: todo el mundo sabe todo acá, solo que nadie lo dice. Tenía razón. En esa comunidad la información viajaba como el agua, por debajo de todo, sin que nadie la viera, pero llegaba. 2 años después de conocerla, salté la escoba con Clara. Lo hicimos de noche, detrás de la cabaña de Ezra, con como 20 personas alrededor que se reían y aplaudían bajito para que no se oyera desde la casa grande. Tomás me había prestado una camisa limpia. Josephine había guardado un poco de tarta de maíz para después, y el viejo Ezra nos dijo palabras. No sé de dónde las sacó. Eran palabras de una mezcla de cosas, un poco de la Biblia, un poco de otra cosa que venía de más lejos, de otro lugar, de otra lengua. Ese fue el día más feliz de mi vida. No hay otra forma de decirlo. Consejo. Para ustedes, los jóvenes, cuiden a la gente que hace que se les olvide dónde están. Eso es raro, eso vale. No lo tiren por pequeñeces. Las pequeñeces se arreglan. La gente que hace que se te olvide el peso, esa no se reemplaza fácil. Déjenme hablarles de la religión, porque acá hay 2 historias, y las 2 son verdad. La primera, el señor Harmon nos llevaba a la iglesia metodista, al fondo. Teníamos nuestros propios bancos, separados,
El pastor predicaba sobre la obediencia, sobre el siervo fiel que obedece a su amo terrenal, y Dios lo recompensa en el cielo. Eso es lo que nos enseñaban, que la recompensa era después, que aguantaras ahora. Y había gente que lo creía, genuinamente. No los culpo. Cuando no tienes nada más, el cielo prometido es algo. Pero había otra iglesia, una que no estaba en ningún edificio. La llamábamos el Hush Harbor, el puerto del silencio. Era un lugar en el bosque, o detrás de las cabañas, o dentro de una cabaña con las ventanas tapadas. Y ahí, con una olla puesta en el suelo para que absorbiera el sonido, la gente rezaba. Rezaba distinto, rezaba con el cuerpo, con movimiento, con canto. Rezaba a un Dios que no pedía que aguantaras. Rezaba a un Dios que sacaba a su pueblo de Egipto. Y todos sabíamos quién era Egipto en esa historia. El Hush Harbor en nuestra finca lo dirigía una mujer mayor que se llamaba Mamá Bess. Mamá Bess había nacido en África. No lo decía seguido, pero a veces se le escapaban palabras que no eran inglés, ni español, ni nada que yo reconociera. Eran de otra lengua. Y cuando cantaba, había algo en la forma en que movía los hombros que venía de otro lugar, de un lugar que no era Alabama. Cuando yo era chico y la veía rezar así, me daba una sensación rara, como si hubiera algo más grande que el campo, como si existiera un mundo que el señor Harmon no podía ni imaginar. Eso era lo que necesitabas a veces, no esperanza en el futuro, sino la certeza de que el mundo era más grande de lo que él podía ver. Una noche, yo tendría como 15 años, me colé al Hush Harbor sin que me invitaran. Me escondí detrás de un árbol y miré. Había como 25 personas. Cantaban bajito, pero con una intensidad que se sentía en el pecho. Se movían en círculo, Mamá Bess en el centro. Y de repente una mujer joven dio un grito, no de dolor, de otra cosa, como si algo se le soltara adentro. Y los otros la rodearon y siguieron cantando. Yo me quedé ahí parado hasta que terminó. No sé cuánto tiempo fue, pero cuando volví a la cabaña algo era diferente. No sé qué, pero algo. La Biblia era complicada para nosotros, porque la misma Biblia que ellos usaban para decirnos que obedeciéramos, era la que usábamos nosotros para soñar con ser libres. El mismo libro, dos lecturas completamente distintas. Ellos leían, el siervo obedece. Nosotros leíamos, Moisés dijo, déjame ir a mi pueblo. Y las dos estaban en el mismo libro. ¿Cuál era la verdad? La que necesitabas para seguir de pie. Consejo. Jóvenes, los mismos libros, las mismas palabras, los mismos hechos, se pueden leer de formas distintas. No dejen que nadie les diga que solo hay una forma de entender las cosas. Pregunten quién les dice cómo leer, qué le conviene a esa persona que crean. Eso no es desconfianza, es inteligencia. Hubo una noche en el otoño de 1849, una noche que todavía pienso. Llegó un hombre a la finca, un desconocido, blanco. Llegó a caballo pasada la medianoche, que ya de por sí era raro. Los desconocidos llegan de día. Josephine lo vio desde la cocina. No habló con él, pero lo observó. Al día siguiente nos contó lo poco que había escuchado. El hombre venía del norte de Alabama y había pasado por 2 plantaciones antes que la nuestra con el mismo mensaje. Un esclavo se había escapado. Uno joven, muy joven, como de 17 años. Lo habían visto cerca del río Cahaba 3 días antes y lo estaban buscando. Cuando Josephine terminó de contarlo, nadie dijo nada por un momento. Thomas me miró, yo lo miré a él. El viejo Ezra miraba al suelo. Clara apretó mi mano. No sé si lo agarraron, nunca supimos. Esa es la parte que más duele, que la historia se corta ahí, que no tienes el final. Solo sabes que un muchacho de 17 años corrió hacia el río en la oscuridad, y que eso tomó una valentía que yo, con toda honestidad, no sé si tenía. Esa noche, antes de dormir, Thomas me preguntó algo en voz baja. Me preguntó, ¿y si te pudieras ir, te irías? Yo tardé mucho en contestar, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era complicada. Le dije, depende de quién viene conmigo, y Thomas entendió. Clara estaba en otra plantación, y sin Clara la pregunta no tenía sentido. Thomas asintió, y no hablamos más de eso esa noche, pero la pregunta quedó ahí, flotando.
Como esas cosas que se dicen una vez y después nunca más, pero siempre están. El señor Wade, el capataz, el día después de la noticia, estuvo todo el día más tenso de lo acostumbrado. Caminaba de un lado a otro, miraba el horizonte. Nos contó como 3 veces en el mismo día, como si temiera que de noche se nos ocurriera algo. Y yo lo miraba y pensaba, él también tiene miedo. No del mismo miedo que yo. Su miedo era que le pasara algo malo en su trabajo. Mi miedo era todo lo demás, pero los dos teníamos miedo. Y los dos lo escondíamos. Eso también me decía algo del mundo, que el miedo no distingue mucho. ¿Por qué les conté todo esto? No lo sé del todo. Quizás porque siempre sentí que estas cosas merecían ser contadas. No como lección, no como horror, como lo que son. La vida de personas que existieron de verdad, que tuvieron chistes malos, que se enamoraron, que tuvieron miedo, que tuvieron momentos de alegría que nadie les podía quitar del todo. Cuando pienso en mi mamá, pienso en la mirada que me dio desde el carro, en la mano levantada, en lo que no dijo. Y a veces me pregunto si ella pensó en mí después, si se preguntó cómo estaba, si me recordaba con 7 años parado en el barro. Espero que sí. Espero que en algún lugar donde ella estaba, supo que yo crecí, que encontré a Clara, que tuve amigos, que hubo noches buenas. Alabama, 1850. Eso es lo que dicen los libros de historia cuando hablan de esto. Alabama, 1850. La institución de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Palabras grandes, palabras correctas. Pero adentro de esas palabras, estaba Josephine cocinando y escuchando. Estaba Ezra mirando un papel con los labios moviéndose. Estaba Thomas con sus manos largas arreglando cosas rotas. Estaba mamá Bess cantando en una lengua que venía de otro lado del mundo. Estaba Clara con esa risa de los domingos. Y estaba ese muchacho de 17 años corriendo hacia el río en la oscuridad. ¿Llegó al otro lado? No lo sé, pero corrió. Eso sí lo sé. Corrió. Y a veces me pregunto, si yo hubiera estado en ese río, en esa noche. Lo último que les digo hoy no es mío tampoco. Es de mi mamá, que lo aprendió en el camino en una carreta que olía a pino. Dijo, nadie te puede quitar lo que guardas adentro. Lo de afuera puede irse, lo de afuera te lo pueden arrancar, pero lo de adentro, eso solo lo das tú, y solo cuando tú quieres. Cuídenlo, muchachos. Cuídenlo mucho.